Muy bien, chavos. Entonces, en la clase anterior habíamos revisado nosotros, ¿no? Mm, lo que es el cálculo de una resistencia total o equivalente de un circuito por ley de Ohm para reducciones, ¿no? Dependiendo de la conexión fuera serie o paralelo. Y habíamos revisado también cómo sacar la corriente total de ese mismo circuito y ya de ahí tener los tres parámetros fundamentales, ¿no? Que dicta la ley de Ohm, que pueden haber presentes en un circuito, que sería pues resistencia, voltaje y corriente, ¿no? El voltaje pues ya lo tenía yo desde un principio, otorgado por la fuente que me está proporcionando el circuito, ¿no? Con la que lo estoy alimentando. La resistencia total ya la había obtenido yo por reducción a través de pues las reducciones que vimos en la clase anterior, ¿no? De cómo sacar la resistencia equivalente por serie y por paralelo. Y la corriente total, ¿no? Que ya habíamos determinado en el ejercicio anterior cuánto valía, ¿no? Lo hago por ley de Ohm, hago el despeje y me queda que son 5.24 miliamperes. Hasta ahí habíamos llegado, ¿sí? Ahora, lo que yo necesito determinar, ¿sí? De acuerdo al circuito del ejercicio pasado, lo que yo necesito determinar es cuál es el voltaje y la resistencia de cada una de las, digo, el voltaje y la corriente de cada una de las resistencias conectadas en el circuito de ayer. O sea, que si yo tenía en el circuito original, si yo tengo 7 resistencias, debo de tener 7 voltajes y 7 corrientes, ¿no? Un voltaje y una corriente por cada una de las resistencias que tengo conectadas en el circuito, ¿sí? Entonces debo de tener 7 voltajes y 7 corrientes, ¿no? Son los que debo de encontrar yo ahorita en la continuación del ejercicio, por cada resistencia conectada. Entonces, todo, ¿sí? Lo voy a ir sacando por ley de Ohm, ¿sí? O sea, el análisis ahora del ejercicio va a ser de adelante hacia atrás, empezando por la malla, la primera que reduje, más bien la última que reduje en la reducción de resistencias. Entonces, yo obtuve que esta corriente total vale 5.24 miliamperes por ley de Ohm, ¿sí? De acuerdo a lo que ustedes revisaron tanto en el apunte de la teoría como en el ejercicio implementado para sacar la resistencia equivalente, ¿sí? Por ley de Ohm me dice que todos los elementos que están conectados en serie van a tener la misma corriente, ¿sí? Entonces, esta corriente total pertenece a la resistencia total que yo tengo aquí, ¿sí? A la equivalente, a la final. ¿A qué va a ser igual esa resistencia o esa corriente total? Pues, ¿quién me hizo este arreglo? ¿O quién forma ese arreglo? ¿Quién lo conforma? Pues el arreglo de la resistencia total lo conforma la resistencia 1 con la resistencia equivalente 4, que fue la última que salió, ¿sí? Ese arreglo, más bien, lo conforma la resistencia 1 con la resistencia 2 y la resistencia equivalente 4. Entonces esta corriente total va a ser igual a la resistencia 1, a la corriente de la resistencia 1, ¿sí? A la corriente de la resistencia 1 igual a la corriente de la resistencia 2 igual a la corriente de la resistencia equivalente 4. ¿Sí? Esta corriente de aquí. Por ley de Ohm, ¿por qué? Porque la ley de Ohm así lo dicta, ¿no? Que todos los elementos conectados en serie van a tener la misma corriente. ¿Sí? Todos los elementos conectados en serie tendrán la misma corriente. Todos tienen la misma corriente. ¿Sale? Todos los elementos conectados en serie.
Y también por ley de Ohm me dice que si en serie todos los elementos conectados tienen la misma corriente, me dice que la suma de todos los voltajes de esos elementos conectados en serie va a ser igual al voltaje original o al voltaje que comparte toda esa malla. En este caso toda esta malla, ¿sí?, va a tener un voltaje total, ¿no?, porque es el voltaje que está aquí. ¿Y quién va a conformar todo este voltaje total? Pues la suma de los voltajes que me conforman este arreglo. En este caso, ¿quién sería? Pues el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia equivalente 4. ¿Sí? Entonces todo ese arreglo, toda la suma de los voltajes de ese arreglo me van a conformar el voltaje total, que vale 5 volts. ¿Sí? ¿Cómo calculo yo ese voltaje, esos voltajes de cada una de esas resistencias? Pues utilizando la corriente que todas tienen en común, porque la corriente va a ser igual para todas, ¿no? Entonces, el voltaje en 1, ¿sí?, por ley de Ohm, como está aquí arriba, va a ser igual a resistencia por corriente. ¿Cuánto valía la resistencia la resistencia 1? La resistencia 1 vale 220 ohms, ¿no? ¿Cuánto vale la corriente total o la corriente de la resistencia 1? Pues vale 5.24 miliamperes. Entonces, si yo hago esa operación, ¿sí?, si yo hago esa operación que está ahí, 220 por 5.24 por 10 a la menos 3, me va a quedar que son 1.15 volts, ¿no? Aquí, 1.1528 volts, ¿sí?, para el voltaje de la resistencia 1. Luego va el voltaje de la resistencia 2, que van a ser el valor de la resistencia 2, que es 470 por 5.24 miliamperes. Entonces ahora hago la multiplicación. 470 por 5.24 por 10 a la menos 3 me da 2.4628 volts. Y ahora tengo que sacar el voltaje en la resistencia equivalente 4, ¿no? ¿Cuánto valía la resistencia equivalente 4? Si me voy al arreglo que hicimos de la reducción del día de ayer, me dio que eran 263.11. Son 263.11 ohms, ¿no? 5.24 miliamperes, ¿no? Entonces hago la multiplicación, 263.11 por 5.24 por 10 a menos 3 y me da 1.3786 volts. ¿Vale? Entonces ya tengo yo los tres voltajes, ¿no? De la resistencia 1, el de la resistencia 2 y el del arreglo de la resistencia equivalente 4. Me voy a comprobar ley de Ohm, ¿no? Me dice que la sumatoria de todos los elementos en serie, del voltaje más bien de todos los elementos en serie, me tiene que dar el original, que son 5 volts. Entonces si sumo 1.3786 volts más 2.4628 más 1.1528 volts, me da que son 4.9942, es cercano a 5 volts, ¿no? O sea, estoy comprobando que en realidad estoy haciendo bien la ley de Ohm, estoy ejecutando de forma correcta la ley de Ohm, ¿vale?
ya tengo voltaje y corriente en resistencia 1 y 2, ¿no? El voltaje aquí está, la corriente acá está, son 5.24 mA. El voltaje 2 acá está, la corriente 2 acá está, ¿no? Son también los mismos 5.24 mA. Entonces, voy a encerrar, ¿no? Los voltajes. Los voltajes van en azul, las corrientes van en rojo, ¿sí? Entonces, aquí está el voltaje 1 y acá anda el voltaje 2, ¿no? Ya tengo dos corrientes, dos voltajes, me faltan 5. ¿Qué sigo haciendo? Lo mismo que les dije desde el principio del ejercicio del análisis. El análisis va de atrás, de adelante hacia atrás. Ya obtuve corrientes y voltajes. Ahora, ¿cuál es el voltaje o la corriente de referencia que voy a agarrar para el análisis que viene? Pues ahora el voltaje o corriente que voy a agarrar para el análisis que viene, pues es del arreglo que sigue. El arreglo de la resistencia equivalente 4. ¿Cuánto vale el voltaje de la resistencia equivalente 4? Ya lo calculé, ¿no? Me dice que vale 1.3786 volts. Ese arreglo, ¿quién lo conforma? Si me regreso otra vez al análisis de adelante hacia atrás, de la reducción que yo hice del circuito, que fue de la clase anterior, ¿sí? Me doy cuenta que esa resistencia equivalente 4 la conformó la resistencia equivalente 3 y la resistencia 3, ¿sí? El arreglo en que está hecho, ese arreglo en que está hecho de la resistencia equivalente 4 es en paralelo, ¿no? Y si me voy a la ley de Ohm me dice que todos los elementos conectados en paralelo van a tener el voltaje de la misma magnitud, ¿sí? No, es al revés. En serie, todos los elementos conectados en serie comparten la misma corriente y la sumatoria de todos sus voltajes van a ser igual a la fuente original, ¿sí? Ahora si me voy a la conexión en paralelo, ahí me dice que todos los voltajes o todos los elementos que están conectados en paralelo comparten el mismo voltaje y ahora la sumatoria de todas las corrientes van a ser igual a la corriente original. En este caso, ¿cuál es la corriente de esa resistencia equivalente 4? 5.24 mA. La sumatoria de todo ese arreglo que me conforma la resistencia equivalente 4 me tiene que dar los 5.24 mA que están aquí, ¿sí? Entonces, si este arreglo está en paralelo, ¿sí? ¿Quién lo conforma? La resistencia 3. ¿Quién más? El arreglo de la resistencia equivalente 3, ¿no? ¿Cuánto vale? 1.3786 volts. Ya tengo entonces el voltaje de la resistencia 2, ¿no? Digo, de la resistencia 3, ¿no? ¿Sí no? Más voltaje, acuérdense que va en azul, ¿vale? Bueno, ahorita lo estoy marcando yo de color azul. ¿Vale? Entonces ahora lo que tengo que hacer pues, es sacar las corrientes de estas resistencias. De este ya lo sé, porque está aquí, ¿no? La corriente 5.24. La ley de Ohm dicta, ¿no? La ley de Ohm dicta que la sumatoria de las corrientes que están conectados, de los elementos que están conectados en paralelo, tiene que ser igual al de la fuente original. Se supone que la fuente original pues, es la resistencia equivalente 4, ¿no? Entonces, la corriente 3, o de la resistencia 3, más la corriente de la resistencia equivalente 3. ¿Sí? Tengo que calcular estas resistencias, ¿no? Más bien tengo que calcular esas corrientes, perdón. Entonces, igual al color rojo, corrientes,
¿sí? Y entonces me dice o me dicta, ¿no? Que es la corriente 3 igual a voltaje 3, perdón, voltaje 3, voy a checar un poquito el pizarrón, sobre resistencia 3, todo el voltaje 3, 1.37, ¿no? 86 volts. Esto vale la corriente, digo, toda la resistencia 3. La resistencia 3 dice que vale 330, ¿no? 330 ohms. Entonces, si yo hago la división a la operación correspondiente, ¿no? Acá la calculadora. 1.3786 sobre 330. Me da que son 4.17 miliamperes. La corriente 3 es igual a 4.17 miliamperes. ¿Sí? Y la corriente de la resistencia equivalente 3 es igual a 1.3786 volts. Parece que es el mismo voltaje sobre el valor de la resistencia equivalente 3, que es 1298.21 ohms. ¿Sí? Entonces ahora si hago esa división, 1.3786 sobre 1298.21, me da que son, la corriente vale 1.06 miliamperes. ¿Sí? Y entonces, si me voy a hacer nuevamente el análisis por la ley de Ohm, que es el que está aquí en rojo, se supone que la sumatoria de esta corriente con la sumatoria de esta otra, ¿sí? Me tiene que dar los 5.24 miliamperes que yo tengo acá. Entonces, si hago la suma, ¿no? De 1.06 miliamperes más 4.17 miliamperes, me da que son 5.2319 miliamperes. Este más este me da 5.23 miliamperes, que es cercano a los 5.24. ¿Vieron? Se va cumpliendo la ley de Ohm conforme lo estamos ejecutando. Ahora, ¿cuál es el análisis que sigue? Va otra vez de adelante hacia atrás. Tengo corriente en resistencia 3, voltaje en resistencia 3, me faltan 4 voltajes, 4 corrientes. Aquí hay que analizar ahora a la corriente de la resistencia equivalente 3. ¿Por qué? Porque ese arreglo viene determinado o viene dado viene conformado por la resistencia 4 y la resistencia equivalente 2. Entonces, la corriente en la resistencia equivalente 3 va a ser igual a ¿quién? ¿Por quién viene conformado el arreglo? Resistencia 4 y resistencia equivalente 2, ¿no? Están conectados en serie. Entonces la corriente en la resistencia equivalente 3 va a ser igual para la resistencia 4, y esa misma corriente va a ser igual para el arreglo de la resistencia equivalente 2. ¿Sí? ¿Ya no? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? De todas maneras, saquen sus dudas en la clase. Porque ahora el voltaje, porque si está en serie, conectados en serie, comparten la corriente. Si está conectados en mismo serie, los voltajes o la suma de los voltajes de la resistencia 4 y de la resistencia equivalente 2 me tienen que dar el de la resistencia equivalente 3, que son los 1.3786 que están aquí. ¿Sí?
Entonces, la sumatoria o ese voltaje de la resistencia equivalente 3 tiene que ser la sumatoria del voltaje 4 más el voltaje de la resistencia equivalente 2. ¿Sí? Entonces ahora voy a hacer el cálculo de los voltajes. Todo el voltaje en 4. El voltaje en 4 va a ser la resistencia 4, que son 560 ohms. ¿Sí? Por la corriente que vale 1.06 miliamperes, ¿no? Es esta de aquí, ¿vale? Aquí está. 1.06 miliamperes, ¿no? Entonces, me voy a la calculadora, ¿sí? Otra vez. Es 1.06 por 10 a la menos 3 por 560, y me da que son 0.59 volts. 0.59 volts. Vale eso el voltaje de la resistencia 4. ¿Sí? Y el voltaje de la resistencia equivalente 2 es igual a su resistencia, que vale, ¿cuánto vale? 738.21, ¿no? 738.21 ohms por los mismos 1.06 miliamperes, ¿no? Multiplico 738.21 por 1.06 por 10 a la menos 3, que son 0.7825 volts. Si yo sumo esos 0.7825 más 0.59, me da que son 1.3725 volts, que son casi los cercanos a los 1.3786 que tengo acá de este lado. ¿Sí? Entonces, ahorita ya se me ha estado olvidando ponerlos en rojo y etc., ¿no? Pero, entonces, aquí está otra aplicación de la ley de Ohm para corrientes. Y aquí está la otra para voltajes, ¿no? Dependiendo si está en serie o si se encuentra en paralelo. Préndanse bien esa reglita, ¿no? Es súper sencillo. Si los elementos van conectados en serie, la corriente va a ser la misma para todos los elementos y el voltaje va a ser la sumatoria. El voltaje original o la fuente de voltaje va a ser igual a la sumatoria de todos los elementos que están en serie, de todos los voltajes que están conectados en serie, ¿sí? Y la conexión en paralelo me dice que todos los voltajes van a ser igual para cada uno de los elementos, o sea, todos y cada uno de los voltajes o todos y cada uno de los elementos en paralelo van a tener el mismo voltaje, comparten el mismo voltaje, ¿sí? Y las corrientes o la sumatoria de las corrientes me va a dar la fuente de la corriente original, o sea, todos y cada uno de los elementos que yo encuentre conectados en paralelo me van a dar el valor de la fuente original, el valor de la corriente de la fuente original, ¿sí? Así es como se hace el análisis por ley de Ohm, ¿vale? Entonces ya tengo otro voltaje, ¿no? Que es el de la corriente, el de la resistencia 4. Ya tengo que vale 0.59 volts y también ya tengo que vale su corriente 1.06 miliamperes, ¿no? Es esta que está aquí. Ahora, otra vez va el análisis. Obtuve yo voltaje y corriente de la resistencia equivalente 2. Ese arreglo de la resistencia equivalente 2, ¿quién lo conforma? Me vuelvo a regresar otra vez al análisis anterior y me dice que la resistencia equivalente 2 es un arreglo en paralelo entre la resistencia 5 y la resistencia equivalente, ¿no? Y si es en paralelo, que comparten el voltaje, ¿sí? Entonces esa resistencia equivalente 2
¿sí? Es un arreglo en paralelo entre la resistencia 5, ¿sí? Y entre la resistencia equivalente, que fue el primer arreglo que obtuve de la reducción, ¿sí? Entonces eso es lo que comparten. Si está el arreglo en paralelo, ¿qué comparten? El voltaje. El voltaje es el mismo para la resistencia 5 y la resistencia equivalente, que es la que me conforma este arreglo, ¿no? Cuando yo reduje, se volvió resistencia equivalente 2, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale ese voltaje? 0.7882 volts, ¿no? O 0.782 volts. Ahora, voy al análisis otra vez, ahora por corrientes. Se supone que la corriente de la resistencia equivalente 2, ¿sí? Tiene que ser igual a la sumatoria de la resistencia, de la corriente de la resistencia 5 más la corriente de la resistencia equivalente, ¿sí? Y en base a esto voy a poder sacar cuánto vale la resistencia, la corriente de la resistencia 5 y la corriente de la resistencia equivalente. ¿Cuánto vale? ¿Cómo saco eso? A través de esta formulita, ¿no? Que está aquí. Sería voltaje 5 sobre resistencia 5. ¿Cuánto vale el voltaje 5 por el voltaje de la resistencia 5? 0.782, porque es lo que vale aquí arriba, ¿no? Es el mismo que el voltaje de la